Hermanos y hermanas, no dejemos que los acontecimientos de la vida cotidiana y el hecho de que los medios de prensa salten de un tema al otro con total superficialidad nos hagan perder la atención de lo que probablemente va a ser la noticia católica más importante del año, de lejos, en mi humilde opinión. El asesinato martirial de héroes de nuestros hermanos y hermanas católicos en la Catedral Siro-Católica de Bagdad, en Irak. Murieron asesinados el sábado pasado por la noche mientras celebraban la misa de domingo de vísperas, asesinados por un comando de radicales fundamentalistas musulmanes que tomaron la iglesia para reclamar algo que no existe. Y el tema del reclamo absurdo que plantearon estos terroristas vinculados a Al-Qaeda, estos radicales islámicos, nos hablan de la responsabilidad que tiene la prensa, en este caso no tanto la prensa internacional como la prensa local, la prensa de la región y especialmente en particular la prensa musulmana. Pero ese tema lo voy a tocar en otro punto de vista. Hoy más bien quiero tocar lo que pocos medios de comunicación han reflejado y que nosotros hemos tratado insistentemente de reflejar en Así Prensa. Y por eso les recomiendo a los hermanos y hermanas leer las noticias que tenemos en Así Prensa sobre el tema del martirio de nuestros hermanos iraquíes. El sábado por la noche, nuestros hermanos iraquíes estaban celebrando su fe en una comunidad que de suyo ya está hostilizada. La mayoría de los cristianos en Irak forman parte de un rito católico oriental conocido como el rito caldeo. Estos hermanos de rito caldeo son uno de los pocos que todavía celebran la Eucaristía en el lenguaje original de Jesús, que es el arameo. Estos católicos constituían hasta hace poco aproximadamente 1,5 millones de la población iraquí, el equivalente al entre 3 y 5% de la población, dependiendo de cómo se cuente la población iraquí. Actualmente la comunidad se ha reducido a alrededor de entre 600 y 700 mil católicos, es decir, casi cercana a la mitad o menos de la mitad del número de católicos que originalmente existían. Y la razón es que este grupo, esta comunidad cristiana, ha sido crecientemente hostilizada por los fundamentalistas musulmanes. Un obispo ha sido asesinado, 2 sacerdotes han sido anteriormente asesinados, varios laicos católicos han sido tomados de rehenes y han sido asesinados y nunca devueltos a sus familias a pesar de que se pagaba el rescate. Pero este ataque ha sido el más grave de todos y recae sobre las autoridades políticas y policiales iraquíes una enorme responsabilidad, porque no puede ser que en el centro de Bagdad se haya permitido el asesinato masivo de 57 cristianos dentro de la catedral en un raid que pretendía tomar y pedir la liberación de musulmanas esclavizadas en Egipto, supuestamente por cristianos. Algo absolutamente ridículo, como voy a comentar en otro punto de vista. Pero en este me quiero referir una vez más al ejemplo martirial. Estos terroristas ingresan a la catedral exigiendo que se les diga dónde está el Padre Nuestro, es decir, pidiendo por los sacerdotes. Voy a hablar de esta confusión también en otro programa, pero ahora quiero referirme una vez más al ejemplo de nuestros mártires. Uno de los sacerdotes se encontraba en ese momento en la nave del templo, el otro estaba en la sacristía. Cuando vieron entrar a estos asesinos que arrojaron para comenzar unas granadas que ya mataron a algunas personas desde su ingreso a la catedral, tomaron a la gente con las armas y luego, cuando estas personas, las primeras, fueron asesinadas, el sacerdote que estaba en el templo dijo: yo soy sacerdote, mátenme a mí. Ofreció su vida para que no mataran a los fieles. El sacerdote que estaba en la sacristía y que pudo haber escapado, corrió para ingresar al templo.
e ingresó al templo para defender a su hermano sacerdote y para defender a los otros cristianos, no agresivamente, sino para interponerse, como hizo, y finalmente fue asesinado. Las imágenes de los fieles cristianos han sido casi ignoradas por los medios de prensa. Muy pocos han tomado el peso de lo que ha significado esto, detallando lo que aconteció al interior de la catedral. Es el recuento de una historia de mártires modernos del siglo XXI. Increíble. Los testimonios que han dado los obispos, que han dado los sobrevivientes y que muy pocos medios de prensa han recogido, son simplemente incomparables, como una bofetada a nuestra propia burguesía en la manera de vivir nuestra fe. Los cristianos se interponían unos a otros para protegerse mutuamente y dar su vida. Entonaban canciones mientras eran disparados, ofreciendo su vida a Dios y agradeciendo por poder morir en la Eucaristía. Una mujer en concreto, herida gravemente, sabía que se estaba desangrando hasta su muerte y cantaba con lágrimas en los ojos, dando gracias al Señor, porque el cuerpo de Cristo no iba a ser el único que había sido sacrificado en esa Eucaristía, sino también el suyo propio. Y daba gracias a Dios de rodillas en su propia sangre, hasta que murió. Otro grupo de moribundos, 72 muertos en un templo. Imagínense la masacre que fue eso, 50 heridos, de ellos muchos graves. Entonaban canciones a la Virgen María, patrona de la basílica que está encomendada, consagrada a la Santísima Virgen María, mientras entonaban cantos pidiendo por los que los estaban asesinando, para que el Señor los perdonara. Los sacerdotes dieron la absolución general antes de morir, pero esos hermanos que estaban muriendo verdaderamente como mártires de verdad. Yo no pretendo anticiparme al juicio que va a hacer la iglesia de estos hombres y mujeres, pero lo que podemos decir es que cuando contemplamos la manera increíblemente generosa, heroica, misericordiosa, caritativa, llena de amor con que murieron, de amor a Dios, de amor a la Santísima Virgen María, de amor a los hermanos y hermanas que estaban compartiendo ese destino con ellos, de amor a los enemigos, lo más importante y testimonial, justamente del signo martirial, perdonándolos verbalmente. Son un testimonio que nosotros no podemos decir que difiere mucho del de los grandes mártires de los orígenes del cristianismo, los grandes mártires romanos que recordamos precisamente en la forma romana de celebrar la Eucaristía. Cuando recordamos a los mártires como Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, o Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Cosme y Damián, todos los mártires cuyas catacumbas son hoy día lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo cuando van a Roma. Bagdad va a ser un lugar de peregrinación porque allí los mártires entregaron su sangre, dándonos un testimonio de que en el siglo XXI es posible todavía vivir y, como dice la carta a los Hebreos, sufrir hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Y es un testimonio que definitivamente, hermanas y hermanos, abofetea a nuestra burguesía y nos llama a que seamos cada vez más generosos, más humildes, más entregados, y que seamos también más valientes en vivir nuestra fe. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos atemorizados y acobardados porque vamos a ser blanco de una ironía, de un comentario, de algún rechazo, cuando nuestros hermanos pusieron el pecho y el rostro a las balas, perdonando y entonando cantos al Señor, entregando su propia vida? Y solamente en esa medida, en la medida en que pueden entregar su propia vida, es que ellos han cumplido la exigencia de Jesucristo de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y por eso es legítimo pensar que nos han anticipado en el cielo, enseñándonos el camino
y enseñándonos también la valentía que hay que tener para entregar la vida por el Señor. Que tengas un buen día.